empezar este space. Va a llegar ya la gente, se va a empezar a conectar. Entonces, podemos... a ver, vamos a esperar a nuestros invitados, en primer lugar, que ya deben estar por llegar, y al público, que, bueno, a nuestros habituales, y de repente a nuevas personas también. Entonces presento a los invitados. Andrés Zambrano Curcio es el primero, es doctor en Economía de la Universidad Tecnológica de Brandenburgo, también es magíster y economista de la Universidad del Norte. Su formación se ha centrado en el uso de herramientas cuantitativas para entender mejor el comportamiento de las personas y los fenómenos sociales, con énfasis en métodos experimentales y en temas de economía del comportamiento. Buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Vale. El segundo invitado es Edilberto Centeno Castro. Edilberto es sindicalista, empleado público, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Estado, SUNET, subdirectiva Bogotá. Es negociador distrital de la CUT, Bogotá, Cundinamarca. Es politólogo, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales. Buenas tardes, Beto. Olga, buenas tardes. A Andrés, a Isabel, mi saludo y a todas las personas que están oyendo este space. Muchísimas gracias por la invitación. Vale. Y Isabel, ella es, Isabel Arroyo es doctora en Historia de la Universidad de los Andes con estudios de maestría en Economía de la Universidad Nacional. Ella es docente universitaria, ha trabajado con la Corporación Andina de Fomento, CAF, con Planeación Nacional, con Colciencias y con la Secretaría de Hacienda de Bogotá en temas de desarrollo económico e innovación. Hola Isabel, ¿se arregló lo del micrófono? Hola, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a los invitados por acompañarnos. Bueno, no es el mejor sonido del mundo, pero igual se oye. Bien, entonces voy a empezar con una introducción. Porque, bueno, claro, el tema de la reforma laboral, pues realmente nos ha ocupado un poco estos meses y debería ocuparnos muchísimo más. Es un tema central, es un tema que en muchos países ocupa el centro de la agenda. Toda la cuestión de la relación entre capital y trabajo es muy importante. Y en Colombia, desgraciadamente, como que son temas centrales, pero que pasan solo para especialistas o en un momento dado, cuando hay un proyecto de reforma, mientras que deberían estar permanentemente en el centro de la agenda. Entonces, empiezo con esta introducción recordando que la reforma laboral de las que ha propuesto este gobierno es la que con claridad evidencia la confrontación entre dos visiones ideológicas contrapuestas. Por un lado está una visión que la vamos a llamar neoliberal, según la cual los beneficios laborales encarecen el costo del trabajo y, por lo tanto, impactan la generación de empleo o la formalización laboral. En este enfoque, con un desempleo y una informalidad altos, se aduce, digamos, la gente que tiene este enfoque dice, la reforma laboral solo va a beneficiar a la minoría que tiene un empleo formal estable y va a impactar a los desempleados y a los informales, es decir, a quienes están en la situación económica más precaria. Además va a impactar a las empresas, en especial a las micro y pequeñas, que no podrán asumir estos costos laborales. Ese es como, en resumen, el argumento. Hay otra visión, que es más cercana a la izquierda, que vamos a llamar aquí socialdemócrata. Esta visión considera que los beneficios laborales son derechos de los trabajadores y que les están hechos para permitirles una vida digna. Esta visión considera que la generación y formalización del empleo no puede ser a costa de esos derechos. Considera que la precariedad de la economía y del mercado laboral no es atribuible a los costos laborales, sino a otros factores. Ahora, estos son debates realmente así, estos dos enfoques se manejan en muchos países del mundo, hay sectores opuestos, en muchas partes es así. Es interesante que en Colombia pues tenemos, digamos, una cuestión empírica, una experimentación, ya llevamos con una especie de experimentación en que hemos podido ver el primer enfoque en obra. ¿Desde cuándo? Desde, bueno, por ahora nos vamos a remontar solo al año 2002, principio del gobierno Uribe, de su primer gobierno. Él aplicó la primera de esta visión. ¿Y el que hizo? Redujo sensiblemente conquistas laborales
asociadas principalmente al pago de horas extras, a los recargos nocturnos y a los festivos. También esa reforma de Uribe incentivó la tercerización por medio de las cooperativas de trabajo asociado. Entonces, se puede plantear que de cierta medida el gobierno de Petro busca recuperar derechos perdidos con la reforma de Uribe. Ahora, estas dos visiones opuestas implican, por lo tanto, consideraciones de tipo económico y de tipo sociológico y generan muchísimas preguntas. ¿Cómo escoger? ¿Se debe preferiblemente mejorar las condiciones de los formales, de los trabajadores formales, o se debe apoyar a los trabajadores informales y reducir el desempleo? En las condiciones políticas y económicas actuales, ¿es viable avanzar en este tipo de reformas? ¿La reforma laboral del gobierno Petro reivindica y retoma las luchas de los trabajadores o deberíamos esperar algo más ambicioso de un gobierno que se dice de izquierda? Esas son como las preguntas globales. Vamos entonces precisamente con estos especialistas invitados desde la izquierda, distintas izquierdas, no vamos a poner, bueno, etiquetas ahorita, pero con sensibilidad de izquierda a tratar de responder a estas preguntas, a sabiendas de que, ya lo hemos dicho, fue sugerido, los datos del mercado laboral en Colombia son malos. Es decir, los indicadores en materia laboral no son halagüeños. Nada de que sí, que bajó un puntico el desempleo. Sí, bajó, pero sigue estando muy alto, muy alto. Colombia sigue teniendo los peores lugares o de los peores lugares en informalidad y en desempleo con respecto a los demás países de América Latina. Esto lo podemos desglosar mejor más adelante, pero pues de entrada sepamos esto. Tiene muy malos récords. Bueno, no sé, además el empleo está muy concentrado en micro, pequeñas y medianas empresas. Ese es otro asunto que tenemos que tener en cuenta. Y último punto, antes de realmente lanzar la discusión, es que aunque son una minoría, porque los trabajadores formales son, los trabajadores asalariados, si formales son solamente el 44%, no se puede decir que estos trabajadores tengan unas condiciones muy privilegiadas frente a sus pares en América Latina. Pues tienen, por ejemplo, un salario inferior, el salario mensual mínimo en Colombia es inferior cuando se pone en dólares al que existe en Costa Rica, Uruguay, Chile, Ecuador o México. Y hay otros indicadores pues que vamos a precisar, pero aunque se paga mejor, por ejemplo, el recargo nocturno que en la mayoría de los países de América Latina, el pago de dominicales es inferior que a la mayoría de los países, o la remuneración de las horas extras también es inferior. Entonces, digamos que el panorama general de Colombia no es que sea pues así como muy bueno, pero bueno, vamos a tratar, digamos, después de esta especie de cuadro en el que hablé bastante, quiero ya que pasemos a las preguntas y que volvamos un poco a este asunto de la reforma de Uribe, ley 789 del año 2002. Esta reforma amplió hasta las 10 de la noche la jornada de trabajo ordinario y redujo los sobrecargos para horas extras y para el trabajo durante festivos y dominicales. Estas habían sido conquistas laborales importantes desde mediados del siglo XX. Entonces, la primera pregunta que les haría a los tres invitados es, ¿qué balance podemos hacer de esa reforma del gobierno Uribe? ¿Qué efectos tuvo sobre la productividad, sobre el mercado laboral y sobre las condiciones de los trabajadores? A ver si hay alguno que se quiera lanzar. Tome la palabra. No sé cómo esté el audio. Sí. Mejor, sí, adelante. Bueno, pues quisiera empezar antes de que Andrés de pronto nos dé alguna perspectiva económica y Beto, perdón que le llame Beto, pues es el nombre que tiene en Twitter, nos cuente un poquito también desde la visión de la experiencia de las organizaciones sindicales. Yo simplemente quisiera empezar con un poquito de contexto
de ubicar esta reforma en su momento histórico, por llamarlo así. Esta fue una reforma muy del principio del gobierno Uribe, y recordemos que se presentó después de una de las crisis más profundas y prolongadas que hemos tenido, de los años, finales de los años 90, en muchos sentidos fueron como una de las épocas más duras que atravesamos, y el desempleo en particular había subido hasta más del 20%, o sea, subió incluso más que con el golpe del COVID-19, y no fue solamente por la crisis del 99, sino si uno ve las tendencias, venía realmente desde mediados de la década de los 90, el desempleo subió desde menos del 8% de manera permanente hasta llegar por encima del 20%. Entonces, claro, cuando se hace la reforma, pues aparentemente baja el desempleo y pues en ese momento se dice, no, mire que sí funcionaba, pero cuando se hacen trabajos para aislar el impacto, pues uno encuentra en verdad que, pues que lo que hubo fue la coincidencia con la salida de la crisis económica. De hecho, uno ve que ya venía bajando desde el 2000. Hay un trabajo que se recuerda mucho que hizo Alejandro Gaviria cuando era investigador de Desarrollo, que él, entre otras cosas, acababa de estar dentro del gobierno Uribe cuando hizo ese estudio, y ese estudio hace pues un modelo econométrico y encuentra pues que no se ven los resultados que pretendía la reforma. Hay otros estudios, creo que del Observatorio Laboral del Externado, de la época también. Este estudio de Alejandro Gaviria también le pregunta a los empresarios, también hace una encuesta, y ahí encuentra, por lo menos que en ese momento, no había sido un incentivo para contratar más que no pagar menos horas extras, en resumen. Y pues cuando, no sé si realmente no he encontrado como unos estudios como más de fondo de los efectos y de los impactos de estas reformas. Sé que hay una discusión desde el punto de vista tanto teórico como empírico, de entre la relación de la flexibilización laboral y los costos laborales y la generación de empleo, de las que nos pueden hablar más nuestros invitados. Pero lo cierto es que casi que desde que llegó más o menos en el 2005 se redujo a un desempleo del 10%, que no estaba por debajo de lo que había, digamos, antes de la crisis. En buena medida se quedó ahí el desempleo en 10%, en algún momento, y siguió así. Hubo como una época, como al principio del gobierno Santos, que logró bajar como hasta el 8%, pero apenas se revirtió el proceso como del 2015, como del ciclo económico favorable, entonces otra vez volvió a subir y después se disparó con el COVID y volvió a bajar más o menos a los niveles, digamos. En cuanto a la informabilidad, bajó un poco más después de la reforma, de una forma no laboral, sino tributaria, que se hizo en el gobierno Santos, que pues en esencia bajó los costos parafiscales y el pago directamente de la salud de la nómina, digamos, bajó los costos de nómina y los pasó a otros lados, a temas tributarios, y eso sí bajó la informalidad, pero como lo comentó Olga Lucía, los niveles de informalidad de Colombia siguen estando entre los más altos de América Latina, pese a que se redujeron, pero digamos que también llegaron como a un piso y no bajaron más del 50 y tanto % que están ahora. Entonces, tenemos, digamos, ya más de 20 años en que pues no se ve realmente una mejora significativa en las condiciones laborales, ni en las condiciones de formalidad, ni en el desempleo, y es como a partir de ahí de lo que uno puede arrancar esta discusión. Tenemos también, sobre todo durante la época del gobierno Uribe, una postura que fue muy hostil en general a las reivindicaciones laborales. Incluso se recordarán que se suprimió el Ministerio de Trabajo, fue un poquito ya después menos hostil con los gobiernos siguientes,
Pero estamos claramente en un momento distinto del momento en que se puede revisar ya con perspectiva si eso o no eso es positivo para el empleo. Entonces, yo dejaría ahí para que nuestros invitados ya no lo complementen más, como un poquito más de precisión y ahonden un poquito en este tema. Muchas gracias, Isabel. Sí, solamente antes de darle la palabra, sí, pues, quedó un poco rápida esa frase, pero creo que la quiero subrayar. Uribe suprimió el Ministerio de Trabajo. Que no se nos olvide ese hecho aberrante. Ahora sí, Andrés o Beto, ¿quién quiere seguir con esta reflexión sobre los efectos que tuvo el gobierno, la reforma Uribe? Sí, Andrés, adelante. Excelente, listo, sí. Gracias por la invitación, Olga. Gracias a todos los oyentes, Beto, Isabel. Sí, realmente la reforma del gobierno Uribe puso a trabajar más horas a las personas que ya estaban trabajando. No contribuyó a una generación de empleo formal de manera significativa, y eso me remito al documento del mismísimo exministro de Educación, Alejandro Gaviria, que a duras penas uno podría decir que tiene un sesgo ideológico diferente a la primera posición que mencionaste, Olga. Y efectivamente, el recorte de derechos también en un país que tengamos en cuenta tiene una historia muy violenta de violencia antisindical, de asesinato de líderes sindicales, y en un contexto de esa violencia, aún reducir aún más los derechos laborales y reducir aún más los derechos de asociación sindical bajo el gobierno Uribe, pues no tuvo los efectos deseados porque sencillamente no se ajusta a la realidad económica del país. Y la realidad económica del país difiere de los modelos que utilizan los economistas neoclásicos para formular que los incrementos de los costos laborales reducen el empleo. En la mayoría de las concepciones teóricas desde el punto de vista neoclásico, pues se asume que las empresas están trabajando en un mercado competitivo, están operando en un mercado competitivo donde cualquier pequeña variación en los precios, en los costos, va a tener efectos desproporcionados sobre el empleo, donde hay muchas empresas compitiendo en muchos sectores diferentes, y ese desafortunadamente no es el caso de la economía colombiana, por lo menos en el sector formal. En el sector formal vemos unas cantidades considerables de poder de mercado. Por ejemplo, estudios publicados por, creo que el nombre del autor es Siccio, en 2014, encuentran que el markup, la diferencia entre el costo laboral y lo que se embolsilla la empresa, por lo menos el sector de las manufacturas, está cercano al 40%. O sea, hay un margen considerable dentro de las empresas formales para poder financiar estos derechos laborales. Entonces, el reducir y el otorgar aún más poder al empleador, porque no seamos completamente sinceros, lo que hace estas reformas de reducción de los derechos laborales es otorgar un poder coercitivo y discrecional al empleador por encima del empleado, aún más extendido del que se tenía antes, pues no tuvieron el efecto deseado, ni lo van a tener, porque sencillamente volver al siglo XVIII en términos de derechos sociales no nos va a garantizar de que todo el mundo esté empleado y todo el mundo esté formal, porque de lo contrario, en el siglo XVIII todas las personas hubieran estado empleadas formalmente, y tal no fue el caso. Entonces, hago eco en lo que de lo que dijo Isabel. Esencialmente, la reforma no funcionó, fue un experimento fallido, y prueba también de que fue un experimento fallido es el hecho de que, y como pasa muchas veces en la historia, las personas que abogan por ese experimento fallido simplemente nos dicen que debemos intentarlo aún más, que no hicimos suficiente flexibilización, que no fue lo suficientemente ambiciosa. Pero eso no realmente es un argumento sin pies ni cabeza, sencillamente por el hecho de que lo que intentamos no funcionó. Por virtud del hecho de que hay poder de mercado, por virtud del hecho de que hay poder monopsónico, es el término técnico que utilizamos, por parte de los empleadores para contratar empleados cuya posición en la negociación laboral es de desventaja, por el sencillo y simple hecho de que yo como empleador no enfrento el morir de hambre si no hago la transacción de comprar trabajo, mientras que el empleado sí la enfrenta. Tenemos un desbalance de poder estructural al momento de la negociación que implica que los empleadores puedan pagar salarios por debajo de la productividad del trabajador. Y eso no es solo un fenómeno que se ha visto aquí en Colombia, es un fenómeno que se ha visto en todas partes del mundo, en Estados Unidos también. A partir de más o menos la década de los 1970 vemos una desvinculación completa de la remuneración salarial de los trabajadores y de la productividad. La productividad siguió incrementando, pero los salarios se mantuvieron estagnados y la proporción del ingreso nacional que va al trabajo se mantuvo estancada. ¿Qué quiere decir esto? Que las ganancias de la productividad se han quedado embolsilladas en manos de los empleadores. Y en ese sentido,
para ese objetivo las reformas sí fueron bastante exitosas, pero para generar empleo y para mejorar las condiciones de los trabajadores o de las personas informales no lo fueron. Sencillamente, llanamente, hay que decirlo de esa manera. Entonces, muchísimas gracias por la intervención, por el tiempo. Creo que paso a Beto para que él pueda hablar un segundo. Sí, gracias, Andrés. Sí, adelante, Beto. Es muy importante también sí, conocer lo que pasó con los sindicatos con estas reformas de flexibilización laboral. Perfecto, Olga, no, quiero confirmar que se está escuchando bien, Andrés y Isabel. Sí, perfectamente. Perfecto, bueno, pues de nuevo agradecerles por la invitación. Creo que en efecto es un tema que obliga, más allá de este debate, voy a decirlo así, parlamentario, normativo, creo que es importante que se abra la discusión sobre el empleo en el país porque claro, la podemos reducir a si se cae o no la reforma, si tal o tal le hicieron daño al presidente pues para tramitar esta reforma, pero creo que el debate estructural sobre la creación de empleo es una deuda histórica que tenemos y bueno, ya me voy a referir a ello. Muy concreto, a mí me gustaría que complementáramos en primera medida el debate con una reforma que a mi modo de ver fue más estructural y más, digamos, más regresiva, que fue la reforma laboral de Gaviria en el 90, la ley 50. Es una reforma que hizo dos cosas a mi modo de ver bastante complejas. La primera es que acabó con la poca estabilidad o con la estabilidad que tenían los trabajadores para la época. Esa es una reforma que profundizó los contratos a término fijo, los contratos a términos menores a un año, y además instauró, por decirlo así, la intermediación laboral de las empresas de servicios temporales. Digamos, yo lo digo en plata blanca, es una reforma que acabó con la estabilidad y con la relación directa de los trabajadores frente a sus empleadores. Pues esto viene acompañado de la segunda reforma, que es esa reforma que ustedes mencionan, que en términos muy concretos, yo lo voy a sintetizar, es una reforma que pretendía abaratar, voy a decirlo así, como los costos, porque son los términos que se usan en el mercado laboral, los costos laborales. Disminuyó la indemnización del despido, que eso en plata blanca es que se podía despedir más barato a los trabajadores. La segunda es que amplió la jornada laboral y en plata blanca es que en Colombia no anochecía a las 6 de la tarde, sino a las 10 de la noche. Eso es un exabrupto. Y la tercera es que se redujeron los sobrecargos de dominicales y festivos. O sea, es más barato pues que los trabajadores eh, tengan que sacrificar su día de descanso o un día pues de familia para ponerlo al servicio del trabajador. Yo, yo me atrevería a decir que tanto la reforma de Gaviria como la reforma de Uribe, lejos de crear empleo, porque esta es una opinión muy personal, pero yo creo que las reformas, digamos, normativas sobre la relación trabajo-capital, no generan per se puestos de trabajo, eso lo genera toda una política económica, creación de empleos, generación de productividad. Yo soy un defensor pues de la renegociación de los tratados de libre comercio. Esas sí son cosas que podrían generar empleos. Estas, digamos, administran la relación capital-trabajo, pero lo que yo sí siento, lo que puedo decir es que estas dos reformas lo que hicieron fue hacer más atractivo el mercado laboral al capital extranjero. En realidad fue ponerle las cosas más fácil al capital extranjero, que en 90 en adelante pues lo que hizo fue llegar y llegar más hacia el mercado que se esté dando en el país. Y bueno, pues los términos son muy concretos, ¿no? Ya lo dijo Andrés, lo dijo Isabel pues con toda vehemencia, y es que los datos también son lejanos a esa idea de que nos vendieron de que esa reforma de Uribe iba a generar empleo. ¿Verdad? Yo aquí tengo los datos, me fui a mirar los recortes de prensa y el ministro de Trabajo de la época, el ministro del Interior, mentiras, de la época de Uribe, en un debate en el Congreso de la República dijo que se iban a crear, gracias a esa disminución de costos, 650.000 empleos, era lo que prometía el gobierno en esa época. Bueno, el histórico de esa época es que se crearon 265.000 empleos. O sea, ni siquiera la mitad de lo que prometían.
y además de 5 años después del 2017, del 2007, la informalidad llegó al 70% de la población, o sea, es de los datos más altos que hemos tenido sobre el mercado laboral. Entonces, pues además de lo que dicen ustedes, que en efecto le quitó capacidad de compra, le quitó posibilidad de garantizar una mejor, digamos, ingresos a los trabajadores, pues además la mentira sobre la que montaron, y es que abaratando los costos se iban a generar empleos, pues tampoco es cierto. Ya lo dijo Andrés e Isabel, hay un estudio. Yo no soy amigo pues de las posiciones de Alejandro Gaviria, pero hay un estudio pues que hizo con unos variables econométricas que en efecto demostró, es más, tengo por acá los datos. Hay una frase súper categórica: el efecto sobre la generación de empleo de la reforma de Uribe fue inferior al esperado. Otra frase: los resultados no sugieren un efecto sustancial de la reforma sobre la generación de empleos en el país. Entonces, en efecto, bueno, yo creo que se ratifica un poco lo que ustedes han dicho, y bueno, sobre todo porque fue a costa pues de los derechos de los trabajadores. Excelente, gracias, Beto. Sí, es decir, crear empleo precario no es resolver el problema. Y además crear poco empleo precario y destruir lo que existía tampoco es parte de la solución. Bueno, les recuerdo, veo que hay varias personas, auditores, algunos que suelen estar aquí, otros quizás nuevos, pero no sé si saben, pueden ir dejando en el trinos pues de preguntas, comentarios, porque estas los vamos a incorporar a esta discusión. Si hay tiempo se les dará la palabra, si no hay tiempo se leerán. No duden en participar. Bueno, vamos a hacer una segunda pregunta, y es esta. Justamente hoy en día se oye mucho el argumento de varios economistas o del Banco de la República sobre el impacto negativo que esta reforma que planteaba el gobierno Petro iba a tener sobre el empleo. Por ejemplo, lo de la pérdida de los 450,000 empleos a causa de esta reforma. Quiero, no sé, preguntarles qué opinan sobre este tipo de posiciones. Vale, creo que comienzo yo. Vale, gracias. Bueno, desde el punto de vista técnico hay ciertos problemas metodológicos con el estudio del Banco de la República. No es un estudio econométrico per se, sino que ellos toman ciertas elasticidades, como ciertas sensibilidades del empleo a los costos laborales estimados sobre unos estudios que fueron aplicados para la reforma del 2012 del gobierno Santos. Entonces, primero que todo, hay un tema de la extrapolación de tipos muy diferentes de reformas, porque estamos tomando efectos sobre el empleo de la reforma Santos, que fue una reforma principalmente orientada a la reducción de parafiscales, impuestos asociados al empleo, que en ese caso se demostró que hubo un impacto significativo en el empleo y eso no se discute, pero el tomar esas elasticidades para un tipo de reforma y trasladarla a un contexto diferente es, por lo menos decir de la manera más políticamente correcta, es cuestionable. Es bastante cuestionable porque primero que todo es un tipo de reforma completamente diferente. Segundo que todo, pues ocurre en un contexto económico y macroeconómico también diferente. Entonces, en ese sentido, ese es el primer problema metodológico que yo podría encontrar con la forma como organizaron el estudio los investigadores del Banco de la República. El segundo problema que yo he identificado es que la revisión de literatura sobre la cual se recogieron estos efectos de los costos laborales sobre el empleo, y ellos hacen un promedio de estos diferentes 6 estudios que encuentran. Esa revisión de literatura pues solo incluye como 3 o 4 diferentes revistas, y a mi propia opinión personal y como académico, la verdad me parece bastante estrecha. No sé si de pronto captura completamente todos los el posible universo de efectos posibles que podría tener una reforma de ese tipo. Incluso si dejamos de lado el problema más grave desde el punto de vista metodológico, que es el tema de extrapolar de reformas de características y momentos muy diferentes y con metodologías diferentes, porque hay algunas metodologías empíricas de diferencias en diferencias que poseen de inferencia causal, y ya uno toca entrar a ver si los supuestos de la inferencia causal se están cumpliendo, que pues uno espera que sí, porque son publicaciones revisadas por pares, pero hay otros modelos de equilibrio general, por ejemplo, que se utilizan, que no son estudios empíricos per se al mismo nivel de los estudios de inferencia causal. Básicamente lo que se hace es como ver a ojo si la data generada por el modelo
se asemeja a la data que obtiene de las series reales y decir, ok, bueno, el modelo más o menos se mueve como se mueve la data real, pero eso es a ojo. No hay un tema de bondad de ajuste que de pronto sí lo tienes en los estudios de inferencia causal. Entonces, dejando eso de lado, la literatura es más bien estrecha, de fuentes relativamente estrechas, y yo como revisor, si llegara un artículo para mí a revisar para una revista, yo diría, pues es demasiado estrecho. Y no me parece que haya una exploración completa. Si eso es lo que hay, si eso es todo el universo, muestra que puede bien ser el caso de que no había más estudios sobre la reforma del 2012 para estimar esas elasticidades y luego extrapolar a la reforma actual, pues en tal caso hay que matizar bastante los resultados del estudio, porque significa que es un tema que no ha sido estudiado lo suficiente y que faltan más estudios al respecto. Entonces, en tal caso no podemos hablar de 450.000 empleos que se pierden con una seguridad como se ha tratado en medios, como se ha tratado en el discurso público, sino que es una figura altamente especulativa, y la verdad, por eso está en un documento de trabajo y no una publicación revisada por pares. En tal caso, habría que matizar muy bien, decir, ok, puede suceder, pero muchos, y si uno mira a ver, algunos de los efectos de algunas de las medidas de la reforma tienen efecto cero. O sea, inclusive por los mismos investigadores del Banrep. O sea, ellos saben que algunos de los puntos específicos de la reforma no tendrían ningún efecto sobre el empleo, o ellos asumen que no tendrían ningún efecto sobre el empleo. Entonces, estamos hablando de un ejercicio riguroso, sí, porque soy investigador del Banco de la República y sabemos que pues se hacen los trabajos con toda la rigurosidad, pero realmente lo que hay en el trabajo, lo que hay en el estudio es altamente especulativo y no da para tratar en el debate público la figura como se van a perder 450.000 empleos que se dio en la prensa, en los medios, y es un tema pues que ha pasado con Banrep, ha pasado con los modelos de equilibrio general que han hecho sobre el salario mínimo, que se han descachado por 1 millón de empleos, y pues realmente no hay como seguimiento a esas predicciones. Sé que son personas muy formadas, sé que son personas muy competentes, muy rigurosas, muy capaces. No se trata de que su trabajo haya sido malo, sino que sencillamente estamos trabajando en economía, pues trabajamos fenómenos bastante complejos y realmente no sabemos tanto a la medida de lo que la información que tenemos disponible no es mucha. Y son asuntos que hay que seguir investigando mucho más a profundidad antes de poder dar recomendaciones de política con un nivel de seguridad y un nivel de confianza tan alto como el que ha estado por parte de las personas que han esgrimido el reporte de Banrep para el debate público y el tema de políticas públicas. Y finalmente, otra cosa que aparece en estos estudios y que a veces dejan por fuera, y es este tema de que los economistas neoclásicos llaman el efecto de equilibrio general o externalidades positivas de la creación de empleo digno y de empleo formal. De hecho, y ahorita que empezamos a hablar de todo este tema de política industrial y generación de empleo dignos, pues los empleos dignos tienen unos efectos multiplicadores sobre la economía que rara vez estos estudios capturan porque asumen por la naturaleza de los supuestos que se tienen en los modelos. ¿Ok? Entonces, esa sería como mi perspectiva desde el punto de vista más o menos técnico sobre el reporte de Banrep, y pues paso la palabra a Beto e Isabel para que complementen lo dicho. Yo solamente, como para concluir un poco a partir de lo que dijo Andrés, creo que hacia lo que va su comentario, que como es desde un estudio o de una revisión más técnica, pero en esencia es que todos estos trabajos son insumos para la discusión que no tienen tanta certeza como a veces parecería que tuvieran, y que a veces también los supuestos sobre los que trabajan se presentan en la discusión como supuestos inapelables. Y, o sea, como que eso es científico y eso ya está probado y los supuestos es que, pues, si dado esto va a ocurrir lo otro. Y lo que pienso es que falta de pronto como más, de pronto incluso más traductores de esos debates para que podamos discutir, no solamente los especialistas, sobre los supuestos, en esencia, sobre los supuestos y sobre qué hay detrás de esos supuestos y si realmente pues tenemos que resignarnos más o menos a que entonces eso va a ser así. Pero pues quisiera darle paso a Beto para que nos des como su percepción de ese tema. Bueno, Isabel, a mí, pues yo quiero empezar pues porque me parece muy importante que los comentarios de Andrés alrededor pues de las, voy a decirlo así, pues de las
diferencias o los vacíos, digamos, que podrían haber metodológicos, porque creo que pues este también es un debate que obvio tiene los elementos económicos, que tiene todos los elementos alrededor de la evidencia, pero pues obviamente también es un debate profundamente político, ¿sí? Entonces, me parece importante complementarlo. Yo me voy a remitir a dos cosas. La primera es, yo no estoy tan convencido de la afirmación porque es casi la posición inversa al análisis de Gaviria, o sea, no, lo que tenemos de alguna manera claro con este documento que hace Gaviria es que no es directamente causal ni proporcional que si aumentan que si se disminuyen los costos, aumenta el empleo. O sea, ya lo vimos en la reforma de Uribe que fue así. Pues entonces creo que también es demasiado ligero pues decir que si van a aumentar los costos se van a perder esa cantidad de empleos. Digámoslo en plata blanca. Y lo complemento con lo siguiente que a mí sí me parece la gran ausencia de la reforma de Petro. Y es que la reforma de Petro, obvio que aumentaba, voy a decirlo así, los costos, hacía como se le debe remunerar más al trabajador por los dominicales y festivos, pues obviamente el empleador tiene que asumir más dinero para remunerar esos costos. Eh, eh, y la gran ausencia que tiene la reforma de Petro, a mi modo de ver, es que no facilita medidas particulares a las micro, medianas y pequeñas empresas que además que son las que generan buena parte del empleo en el país. Lo voy a decir en estos términos para intentar ser ejemplificante, y es que nosotros no podemos tener trabajadores de primera y segunda categoría. Yo no le puedo pagar a unos trabajadores por su hora dominical más y a otros, o sea, a unos pagarles al 100% y a otros trabajadores pagarles al 80%, por decirlo así. Uno no puede tener trabajadores de primero y segundo nivel. Pero lo que sí es cierto es que las grandes multinacionales que emplean en el país tienen unas condiciones diferentes a las micro, pequeñas y medianas empresas que emplean en el país. Para poner solamente un caso, pues es la diferencia abismal que hay frente a los tratados de libre comercio y a la confianza inversionista. Las garantías para las grandes multinacionales son superiores. Y yo creo que el gobierno de Petro se equivocó en no ponerle unas cláusulas bien concretas acerca de cómo podríamos equilibrar la balanza. ¿Cómo hacemos cómo brindamos la posibilidad de darle garantías a las micro, pequeñas y medianas empresas para poder suministrar o remunerar adecuadamente a esos trabajadores con las horas laborales que exige el sindicalismo y que exigen los trabajadores? La primera ya la planteé, ustedes seguramente si conocen un poco de lo que yo hablo y lo que he mencionado dentro de Twitter y de todo esto, es la renegociación de los tratados de libre comercio. Y esa es fundamental. Yo sé que no se puede hacer en una reforma laboral, pero es una discusión que nosotros tenemos que abrir. O sea, ¿por qué le perdemos mercado a las empresas nacionales que pueden generar empleo bien remunerado en este tipo de iniciativas? O, por ejemplo, algo que ha pedido hace muchísimos años organizaciones de gremiales de trabajadores, de empresarios como una tarifa diferencial de renta, porque los tributos son casi que exactamente iguales para las multinacionales que para las empresas nacionales. O, por ejemplo, créditos blandos, subsidios para contribuir a esas obligaciones laborales que se van a ver incrementadas, ¿sí? Yo creo que es muy importante, y con esto cierro esta parte, y es, nosotros somos unos fieles defensores y yo particularmente creo que a los trabajadores se les debe remunerar de mejor manera, porque además si a los trabajadores se les remunera mejor, van a consumir y van a ahorrar más. Y eso es un aspecto muy importante para cualquier país que quiera estar en la vía del desarrollo. Pero hay que darle caminos a las pequeñas, micro y medianas empresas nacionales que le generan un ahorro y una producción nacional para poder equilibrar esos pagos. Voy a decirlo, voy a inclusive atreverme a decirlo. Creo que si uno deja esto tal cual, sin esas medidas, terminas haciéndole un favor a las grandes multinacionales. Porque sí, en efecto, las empresas pequeñas van a tener dificultades para continuar sobreviviendo, esos empleos y esas empresas se quiebran y los que van a llegar a cubrir ese mercado van a ser las grandes multinacionales, que fue en última lo que pasó en todo el 90. ¿Sí? Entonces, creo que es una de las grandes ausencias de esta reforma laboral, y es que de ninguna manera
da medidas concretas para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan contribuir con esos pagos que se van a incrementar. Muchas gracias a los tres, muy buenos los puntos realmente que cada uno ha señalado. Esto último que decía Beto, pues claro, las disparidades en la estructura del empleo y en las empresas, en quienes dan empleo, no pueden ser las mismas. O sea, tiene que haber una serie de medidas muy sofisticadas para que no terminen afectándose las pequeñas empresas. Esto de enfatizar en lo del Tratado de Libre Comercio, obviamente me retrotrae a los años 90 de nuevo, es decir, y a los años 2000, bueno, sobre todo a los 2000, principios de los 2000, cuando existía algo que se llamaba el Polo, y este fue el Polo Democrático Alternativo, y este fue uno de los, y ahí estaba Petro, y estaba toda la izquierda metida, y pues había muchísimos análisis en ese sentido, cómo iba a afectar el TLC a muchísimos sectores de la economía colombiana, y en esa época yo creo que había más masa crítica para decir esto y más peso político para ver, bueno, y realmente es lo que uno ve también en otros países. Ahorita, por ejemplo, el tratado de libre comercio que se estaba haciendo con Mercosur, entre Europa, eso tuvo muchísima oposición del mundo agrícola, porque saben lo que va a pasar. Es decir, no es solamente que en Colombia hay una gente izquierdosa, por allá pasa de moda, no, es que pues, los países y los trabajadores defienden también, obviamente, sus ingresos, pues porque el mundo es muy desigual, no estamos en condición de perfecta competencia libre, igual, no, es muy desigual, hay grandes desequilibrios. Entonces me parece muy bueno recordar esto. Y el otro aspecto, oyendo a Andrés con este tema de que quizás, decir, pues hay gente muy buena, muy respetable, pero igual hay orientaciones políticas, hay orientaciones de las revistas, y esto es también algo que no sé en qué medida o sea, no se ha trabajado suficiente o no se está trabajando. Y yo estoy, por ejemplo, estoy muy más familiarizada en este momento pues con lo que se hace en términos de economía crítica, por ejemplo, en un país como Francia, donde existen economistas que se llaman el círculo de los economistas aterrados, por ejemplo, ellos se llaman así, aterrados pues con el manejo de política económica, y que están permanentemente, ellos o la gente de ATAC, otros están permanentemente dando otro enfoque que no es el neoliberal, el enfoque, digamos, dominante, porque en todo caso la economía dominante pues es esa, quienes tienen más voz en los medios, como bien lo dijo Andrés, es ese tipo de análisis. Entonces, es también como una inquietud sobre, bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando con los sectores que quizás anteriormente estaban más presentes en el debate público? Ahí, de paso, pues mejor dicho, de entrada, lanzo así esta pregunta, que quizás le corresponde en primer lugar a Beto responder, y es: ¿qué pasó con los sindicatos con esta reforma laboral? ¿Qué peso tuvieron? Olga, bueno, muchas gracias. Yo quiero empezar por esto, y es que el sindicalismo, luego de las movilizaciones del 2019, del gran paro nacional del 2019 y el paro del 2021, hicimos una especie de discusión muy profunda en toda la estructura, particularmente de la Central Unitaria de Trabajadores, que es donde yo me encuentro afiliado, para proponerle al país fórmulas de qué es lo que nosotros pensábamos sobre la reforma laboral y sobre la reforma pensional. Menciono rápidamente, sobre la reforma pensional, por ejemplo, propusimos un asunto absolutamente opuesto al que presentó Petro al Congreso de la República y que además aprobó. Nosotros, por ejemplo, en todos los documentos que hemos dicho, no sé si lamentablemente en público o hayan algunos dirigentes sindicales guardando silencio o hayan dicho algo contrario, pero toda la posición institucional de la CUT ha sido de que nosotros no estábamos de acuerdo eh, con esa forma en la reforma pensional que nos obligaba a los trabajadores que estábamos en Colpensiones a pasarle parte de nuestro salario a Sarmiento Angulo y a los fondos privados. Esto lo hicimos en unos documentos que se llama o que titulamos Documentos de la Conferencia Nacional del Trabajo.
Ahí hay buena parte de estas cosas. Nosotros hablamos ahí sobre la necesidad de regular la tercerización, sobre todo este tema de las horas extras, bueno, todos estos asuntos que hay. Y con eso quiero empezar porque frente a la reforma laboral, pues vale la pena que digamos que hay cosas positivas. Ahora en un momento, si quieren, la señalo muy rápidamente. Hay unos aspectos obvios que nosotros hemos reivindicado toda la vida, que no vamos a dejar de reivindicar, pero también tenemos esa reforma tiene unas ausencias profundas, ya mencioné una. El gobierno nacional tomó la decisión de retirar todo el capítulo de derecho laboral colectivo de la reforma. Y lo hizo antes de que pasara todo este rollo de de los 8 congresistas de derecha, lo hizo antes, lo hizo desde el primer debate de Cámara. Por eso a veces me parece tan ridículo que se rasgue las vestiduras de esta manera cuando ya había entregado buena parte de lo que nosotros como sindicalistas habíamos dicho que era prioritario para esta reforma laboral. Entonces, estamos igual con toda tranquilidad en un debate interno, tranquilo, pues que nosotros tenemos al interior del sindicalismo. Yo soy un fiel defensor de que el sindicato debe tener una actitud independiente frente a cualquier patrón, frente a cualquier gobierno. Eso quiere decir que podemos perfectamente alinearnos, tener coincidencias con una que otra cosa, además cosas que nosotros hemos dicho desde hace 20, 30 años, pero también tenemos que hablar con toda contundencia de las cosas faltantes o de lo que es contrario a lo que nosotros hacemos. El documento, por ejemplo, tiene un artículo que prácticamente legaliza la tercerización laboral, y eso es absurdo. O sea, básicamente dice ese vacío que tenía la legislación laboral colombiana de que no se podían hacer actividades misionales a través de terceros. Bueno, esta reforma que podía resolverlo no lo resolvió. Deja perfectamente abierta la posibilidad a que se tercericen funciones misionales y permanentes de las empresas. Y bueno, también un sinnúmero de cosas que también debo decirlo. Lo que radicaron fue una cosa, pero lo que terminaron entregando, gracias a los acuerdos que ya habían hecho con el partido de la U, con el Partido Liberal y con el Partido Conservador, al tercer debate ya habían estado absolutamente rebajados. Entonces, termino con eso, Olga, decirle que estamos en una actitud de elevar el debate, porque esto no puede ser una cosa solamente de arengas, solamente de llamados generales, sino que hay que hablar en detalle, en concretico con las cosas y pues plantear a mi modo de ver las diferencias que puedan ser, además que son súper sensatas, eso es lo que hace el sindicalismo todo el tiempo. Muchas gracias. No sé si alguno de los dos quiera agregar algo, Andrés o Isabel. No, pues que es interesante mirar que la discusión, aquí uno se imagina pues que todas las líneas de debate son como petrocentristas, digamos, ¿no? Entonces que toda la discusión de la reforma era que están a favor o en contra de Petro. Y la verdad es que hay otras reivindicaciones que en verdad no se están oyendo, no se están dando esas discusiones, independiente de si uno comparte o no esa... digamos, lo que estaba reclamando los sindicatos, pues son una parte importante del debate, y lo que al parecer ocurrió es que se negociaron, se hicieron concesiones, y pese a esas concesiones, digamos que perdieron la discusión, o perdieron la reforma laboral pese a que había concesiones. Creo que faltó quizás una mayor centralidad como en el debate público alrededor de esa reforma. Pues esperaremos a ver qué pasa con la supuesta consulta, pero creo que desafortunadamente también va a estar como muy teñida de temas que no son específicamente lo que está en juego, digamos, y las diferentes perspectivas como de visión también de cómo debe ser la relación entre el trabajo y el capital, cómo deben ser digamos, los modelos de desarrollo, los modelos productivos. Yo creo que pues sí queda mucho de eso entre el tintero, porque pues un poco lo que comentaba antes de los supuestos que se dan como inapelables, creo que también son como una oportunidad para conversar sobre eso. Entonces, necesariamente los empresarios
pues si tienen más poder de mercado, entonces si es más caro contratar, pues van a buscar otras opciones, ¿sí? O es tan precaria nuestro tejido productivo que muchas de las empresas, si se les exige más, entonces van a salir y no van a ser competitivas. Pero es como que eso es obligatoriamente así, o se puede llegar a formas de, no sé, de acuerdos sociales también, que sean más favorables para los trabajadores, pero que seguramente pasen por pensar por pensar las relaciones productivas distintas también. No sé si Andrés quiere agregar alguna cosa sobre esta discusión que se está planteando sobre si se podía o no se podía ir más allá de las reivindicaciones laborales, por ejemplo, frente a esta reforma. Vale, gracias Isabel. Yo creo y siempre he manejado el mantra de que uno le puede pedir a la política laboral que haga lo que haga el trabajo de la política industrial. Realmente son dos tipos de políticas diferentes con dos tipos de objetivos diferentes. Si lo que se trata y realmente el paradigma que ha habido hasta ahora en términos de política económica es que vamos a flexibilizar y eso vamos a crear empleo formal, no ha funcionado precisamente porque los problemas del empleo en Colombia son problemas mucho más estructurales que de lo que se puede solucionar con una mera flexibilización del empleo. Como ya mencioné en mi primera intervención, si nosotros volvemos al siglo XVIII en términos de derechos laborales, no vamos a solucionar el problema realmente, porque el problema es de malos empleos, de empleos precarios, de sectores fundamentalmente improductivos, de empresas fundamentalmente improductivas, en la cual la productividad de los trabajadores por consiguiente es también baja, porque las decisiones de tecnología y de productividad pues no están a mano del trabajador, y eso también hay que entrar a ser crítico con este tema de cómo se trabaja con la productividad, la productividad laboral, que está muy ligada a este tema de la remuneración y de los derechos laborales. La productividad realmente en su gran mayoría depende de decisiones que el trabajador no toma, porque depende de la tecnología productiva que se involucra, y pues las decisiones sobre la tecnología que se utilizan son decisiones del empresario, no son decisiones del trabajador. Y entonces en esa línea pues necesitamos una política industrial robusta, una política industrial que esté orientada a desarrollar sectores estratégicos que jalonen, que es lo que propone, por ejemplo, Dani Rodrik, Mariana Mazzucato, que es esta nueva política industrial que obviamente se basa en hacer el primer empujón por parte del Estado para que después los privados puedan entrar y ocupar ese espacio generando empleo de calidad, generando empleo de alta estabilidad, que también recupere desde el punto de vista fiscal, que ese fue uno de los principales críticas que se maneja desde Rodríguez, de Mazzucato a la antigua política socialdemócrata, que pues se desarrollaron ciertos sectores, y el ejemplo más claro de eso es el caso de Corea del Sur. Es como el poster child del éxito de una política industrial bien hecha, que es todo este tema de la consolidación de los chaebol y de todas estas superempresas, Samsung, Daewoo y todo este tipo de cosas, pero que al mismo tiempo, y menciona por ejemplo Mazzucato en algunos de sus libros, que estas mismas empresas que son las ganadoras de este proceso de desarrollo industrial, pues también se volvieron demasiado grandes y empezaron a influenciar el proceso político y no pagaban sus debidos impuestos. Entonces también se trata de generar, no es obviamente, y este espacio no se trata de ir en contra de los privados, pero también de entender que el sector privado solo puede ir hasta cierto punto. Y en el caso de la política industrial, si nosotros no hacemos un esfuerzo desde el gobierno nacional, si no se hace un esfuerzo por transformar la estructura productiva del país hacia actividades de generación de mayor valor agregado, sea industria, sea nuevos servicios, sea nuevas tecnologías, mientras nosotros no nos movamos hacia ese lado, y como les digo, el capital va a llegar a reforzar la estructura productiva que tiene Colombia actualmente, que es productos primarios, sector servicios y no mucha manufactura. Si nosotros no hacemos un esfuerzo si no se hace un esfuerzo desde el gobierno nacional para transformar la estructura productiva del país hacia sectores que generen esos empleos de calidad, pues no podemos hacer nada con la legislación laboral. La legislación laboral no va a tener ningún efecto sobre el empleo realmente. Podemos reducir los sindicatos a simplemente clubes de lectura o algo así por el estilo, pero no va a generar más empleo, no va a servir, las personas va a haber un montón de sufrimiento innecesario en ese aspecto, y pues no vamos a llegar a absolutamente nada. La política laboral regula las relaciones de trabajo, o sea, no puede generar puestos de trabajo dignos, porque ese es un trabajo para la política industrial, y necesitamos una estrategia industrial que complemente estas ganancias de derechos, porque ambas tienen que venir juntas.
Muchas gracias. No sé si Beto quiere agregar algo sobre esto o pasamos a la siguiente ronda. No, solamente, bueno, uno que estoy plenamente de acuerdo con este último comentario de Andrés. En realidad yo creo que va un poco a lo que iniciamos en el space, y es, pues necesitamos una discusión profunda sobre la creación de empleo, de verdad. Un país que tiene el 10%, voy a dar cifras redondas, pero que tiene un 10% de personas en el desempleo y que ya casi el 55% de las personas en informalidad dura, por decirlo así, o sea, casi que el 65-70% de la gente está en una condición precaria. Ningún país serio y decente puede salir adelante con ello. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en que hay que abrir una discusión sobre posiciones estructurales alrededor de la creación de empleo y de riqueza. Porque además, si en un país como Colombia no se genera riqueza, no se genera un empresariado nacional bollante, etcétera, va a ser muy difícil que tengamos empleo. De acuerdo, el problema es que qué tanto se está dando esto y qué tanto se está dando este debate en general, digamos, porque ese es el problema del debate tan pobre, los términos tan caricaturescos, esquemáticos. Isabel está prendido el micro y entonces se oye un poquito el ruido. ¿Qué podemos hacer pues para que se le dé más calificación al debate y también pues, realmente se afronten estos problemas estructurales? Y entre otras, oyéndolos hablando sobre política industrial, sectores tecnológicos y todo esto, pensaba yo también en la política de ciencia y tecnología. Y nosotros hicimos un space creo que fue uno de los primeros que hicimos, y es muy alarmante. Y lo triste es que es decir, es muy triste pues lo que está sucediendo en esos ámbitos, porque no está haciéndose realmente lo que se debería hacer. Se está dilapidando dinero, o no se está gastando, o se está gastando mal en cosas que no se deben estar afectando en ese, digamos, en esos rúbricas. Es una pena, pero pues también sí, parte de la pregunta es cómo elevar estas demandas para que lleguen a un debate público y se vuelva pues más masiva la demanda, porque pues si no vamos a seguir como una especie de plebiscito eterno en torno la última ocurrencia de Petro o el último trino de Petro, y eso pues no nos hace avanzar como sociedad, al contrario, nos sigue ahí estancando en peleas relativamente estériles. Creo que Isabel quería decir algo. Sí. Solo un comentario sobre un argumento que he visto mucho, que es, digamos, de los que se oponen a la reforma laboral, que es válido analizarlo, pero que más o menos va como hay que pensar en los informales, ¿sí? Es decir, si se está pensando en las personas que ya tienen un empleo, que son una minoría en Colombia, un empleo formal, y realmente son como apenas el 44%, y eso es tirando un poquito el concepto, creo. Y el argumento va un poco de los que están realmente fregados, y los más pobres y los más vulnerables son ellos. Los otros ya tienen empleo, ¿sí? Entonces, y probablemente lo que se está haciendo al pagarles mejor las horas extras y el recargo nocturno, al mejorarles las condiciones de trabajo, de pronto se está perjudicando a los informales y a las personas que no consiguen trabajo. Y bueno, por un lado, pues está en debate qué tanto en realidad se afecta, pero lo otro que sí quería señalar es que tampoco me parece justo decir que las personas, pues, a las que les pagan horas extras son los grandes privilegiados. Y realmente, normalmente son para los profesionales, a los que tenemos ciertos trabajos que llaman de responsabilidad y manejo, a los que no nos pagan horas extras, terminamos trabajando más como por otras consideraciones. Pero esto de poder hacer trabajos o de atención en call centers o de guardias nocturnos, de todo esto, pues no es ni siquiera la clase media. Y pues si era y es realmente, se afecta como los niveles de ingreso
de la clase media baja en esencia, y las posibilidades también de tener a veces una mayor estabilidad y de una movilidad un poco más robusta. Ya otra cosa la discusión de hasta qué tanto en verdad impacta o no. Pero creo que como principio, esto de decir, no, es que hay que pensar solamente en los que están más fregados y ya los que tienen empleo, que busquen más reivindicaciones, eso es en contra de los que están más fregados, más o menos. Creo que ese argumento también es importante debatirlo. Continúo con el hilo de Isabel porque me parece muy, muy importante, y también culmino mi participación porque tengo otro compromiso y me excusarán que debo retirarme ahorita a la hora. Sí, realmente siento que se presenta la disyuntiva, nos presenta como una falsa dicotomía entre mejorar la condición de los formales y mejorar la condición de los informales, y tratamos a los empresarios como si fueran una fuerza de la naturaleza o actores neutrales que no tienen que ver en ese tema realmente. Porque si tenemos un alto nivel de informalidad, pues es también porque las estructuras productivas que tenemos, que manejamos, no dan para mantener ese tipo de empleos y no dan para generar ese tipo de empleos. De la misma manera, si los empleados formales también enfrentan condiciones laborales desafortunadas sí, malas, tenemos que ser sinceros, malas condiciones laborales en Colombia, que también a mí me gustaría mucho ver estudios sobre los efectos en la salud ocupacional, porque aquí hablo de evidencia anecdótica, pero puedo contar personas como 10 o 15 personas de mi círculo personal que han tenido problemas de salud ocupacional por exceso de trabajo, túnel del carpio, artrosis, ese tipo de enfermedades, y pues no tenemos estudios que cuantifican esos efectos sobre la salud de los trabajadores formales. Obviamente, mucho menos va a haber esos efectos sobre los trabajadores informales. Pero sí, se presenta como una falsa dicotomía, como si el empresario ya estuviera, y de hecho se basa sobre la teoría económica neoclásica, de que asume como el empresario ya está trabajando al punto de máxima eficiencia, donde un centavo que se gaste de más es un centavo menos que entre el proceso productivo y que por lo tanto tiene que reducirse en la compra de trabajo por ello. Pues evidentemente vamos a llegar a la conclusión de que cualquier tipo de organización de los trabajadores es mala. Y realmente, pues en la vida real, los modelos, el modelo no basta porque hay un tema de desigualdad de poder en la negociación laboral. Como lo había mencionado también en mi primera intervención, el empleador y el empleado no llegan en igualdad de condiciones como un vendedor de cualquier tipo de fruta. Es como si yo fuera un vendedor de fruta y de mango y de guanábana, y estoy vendiendo mi mango y mi guanábana, y si está muy caro no me la compran y no pasa nada. Pero el trabajo no se porta así, porque uno como trabajador, uno no puede restringir la venta de su producto indefinidamente porque se muere de hambre. Sencillamente ese es el tema. Entonces no se puede tratar la relación laboral como si fuera cualquier otro tipo de producto, que es el enfoque neoclásico, que básicamente el trabajo es como si estuviéramos hablando de guanábanas o estuviéramos hablando de mangos. Y de ahí se basa esa disyuntiva de que cualquier tipo de organización que eleve el salario sobre su punto de equilibrio va a generar desempleo obligatoriamente. Pero en el mundo real tenemos primero que todo esa cuestión coercitiva de que permite a los empleadores otorgar salarios por debajo de la productividad y no en la productividad como se asume dentro de la teoría neoclásica. Y segundo que todo, pues está este tema de concentración de mercado en el caso de colombiano. Entonces muchas empresas en muchos sectores solo tenemos una empresa formal en una región o en un municipio. Entonces los trabajadores enfrentan un gran poder por parte del empresario para poder determinar los salarios. Y entonces también en ese sentido hablar de un solo mercado laboral nacional también no es apropiado, porque hay una diferenciación regional. En algunas regiones el número de empleadores formales es mucho menor, lo que les concede un mayor poder de negociación. En otras ciudades, por ejemplo, como en la capital, en Bogotá, puede uno argumentar de que hay un poco más de competencia en algunos sectores, pero en otros no. Y entonces hay una gran cantidad de complejidad que se reduce desde la teoría y se presenta como una falsa dicotomía de que cualquier incremento o cualquier mejora de los trabajadores formales tiene que venir por cuenta de un empeoramiento de la situación de los trabajadores informales. Y sencillamente la realidad y los hechos estilizados de la realidad no soportan este tipo de disyuntivas. Es una falsa disyuntiva. Con esto me despido, les agradezco por el espacio. Andrés, sí. O sea, que alcanzas a contestar una pregunta de alguien de Greta, de alguien Listo. Del hilo, de eso que dice: ¿existen modelos exitosos que generan empleos de la mano de la protección del trabajador en contextos similares a Colombia? En países similares para Colombia, en situaciones, es que depende del contexto histórico de que tú lo mires. Por ejemplo, si tú miras países como Suecia a principios de los 1820 tenía el mismo nivel de desigualdad de Colombia. O sea, perdón, 1920 tenía el mismo nivel de desigualdad de Colombia. Pero
Pero también Suecia y los países nórdicos fueron los países más sindicalizados sobre la Tierra y tuvieron un alto nivel de desarrollo de la mano de los sindicatos. Entonces tampoco vamos a decir de que los sindicatos son, o como lo tratan desde algunos sectores de políticos colombianos, como si son fundamentalmente bajo sospecha o son fundamentalmente organizaciones que reducen ese potencial de crecimiento económico, cuando vemos casos de que las sociedades más exitosas de la Tierra, que son los países nórdicos, pues son las sociedades también más sindicalizadas de la Tierra. 90-80% de los trabajadores están sindicalizados. Y tanto es el punto de que no necesitan salarios mínimos porque los salarios se negocian colectivamente entre los sindicatos y los empleadores. Entonces no hay necesidad de legislación del salario mínimo, que es un hecho que también se omite convenientemente en el debate público desde sectores neoliberales. Entonces, sí hay ejemplos, y hay ejemplos, primero que todo, de una buena política industrial en el caso de los nórdicos. Cuando uno estudia el caso de la construcción de la socialdemocracia nórdica, uno ve eso. Primero que todo, un alto nivel de sindicalización, una política industrial activa y un trabajo colaborativo entre sindicatos y empresarios, que eso también es un tema que se trabaja lo trabaja el Nobel de Economía Daron Acemoglu en su último libro Poder y Progreso, y es el hecho de que el cambio tecnológico, y aquí ya me estoy yendo por una tangente, pero el cambio tecnológico pues no es neutro, no es como una marea que sube y aumenta la productividad de los trabajadores, sino que las decisiones sobre la tecnología las tiene que tomar alguien, y usualmente son los empleadores. Y en ese caso los sindicatos tienen un rol importantísimo de liderar ese cambio tecnológico para que no sea para reemplazar trabajo, sino para complementar el trabajo. Y en ese sentido, generar trabajos de buena calidad. No lo que estamos viendo ahora de que por lo menos muchas de esas innovaciones tecnológicas están orientadas para reemplazar al trabajo y para precarizar el trabajo, para obtener más control sobre el trabajador, y no realmente para incrementar la productividad o para crear nuevos productos en la economía real. Y si lo vemos ahora, el dinero de las plataformas también está en eso, no realmente en crear nada, sino otorgar un espacio para cobrar a los que sí trabajan y ofrecen un servicio y un producto. Pero ahí me voy un poquito por la tangente, no me quiero extender. Les agradezco muchísimo por la invitación y por el espacio aquí otorgado, y espero poder volver a compartir con ustedes en un futuro. Muchas gracias, Andrés. Igual el espacio sigue para los demás que están aquí conectados, pero muchísimas gracias pues por esta hora larga y por todos esos aportes y reflexiones realmente muy, muy ricas. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, él se tiene que ir, pero sí, no, sigamos. Además, hay personas que están pidiendo la palabra, hay personas que han dejado comentarios. Voy a leer algunos. Felipe Arenas le deja un mensaje sobre la intervención de Beto Castro. Dice: sí, la reforma pensional fue un insulto a la clase obrera. Casi que la mandaron a hacer los fondos privados de pensiones. No todo, pero sí algunos puntos vitales. Gracias por dejarlo en claro, Beto Castro. Luego está Jairin, que dice: una de las grandes falencias en el país es que las microempresas, pequeñas y medianas empresas colombianas son sometidas a demasiados trámites comparado a otros países, desincentivando la generación de empresas. También de empleo. Luego Iván Andrés, bueno, ya se fue Andrés, pero decía: Andrés señala justamente las limitaciones metodológicas y los reparos epistemológicos sobre los que se sustentan las estimaciones. No sé a qué hace alusión. Luego Camilo Winches, que no lo voy a leer porque está como grosero. No sé si haya más. Aquí veo a José y a Jairín que tienen algunas preguntas. ¿Tenemos tiempo para darle la palabra a José y a Jairín? Isabel. Sí, igual ya se fue Andrés, pero sí, digamos. Sí, bueno, pero entonces para Beto y para Isabel, adelante, José. ¿Escuchan ahí? Perfectamente. Bueno, qué gran espacio realizado. Bueno, yo quería pues aclarar algunos puntos, más que todo al doctor Beto. Él dice que la reforma le faltó en el ámbito sindical, en el ámbito de negociación y en propuestas más orientadas a lo sindical y a lo laboral como tal, y estamos de acuerdo con eso, pero pues hay que tener en cuenta la dinámica legislativa y la falta de mayorías que en este momento el gobierno tiene. Entonces, a mi parecer la reforma era buena, se podía mejorar, y honestamente el gobierno dio el brazo a torcer en muchos puntos. Por eso resulta pues bastante
negativo el hecho de que el Congreso la haya hundido, la haya archivado pues en el tercer debate, porque el gobierno había cedido en muchos puntos. Entre estos puntos está lo que él mencionó, pero precisamente cedió porque estaba consciente de que no se podía aprobar. Y ninguna reforma pues va a los debates finales como está en el papel en un inicio. O sea, no se puede, y menos cuando no se tiene mayoría legislativa. Entonces, si bien la reforma era mejorable, pues me parece que el gobierno también cometió un error, que fue no priorizarla en estos 4 años casi dentro de su agenda. O sea, prefirió priorizar una nefasta reforma a la salud que ha sido desgastante para el gobierno y terrible, antes que una laboral que mal o bien generaba consenso, apoyo a la población. Entonces, para concluir, en primer lugar, la reforma era buena, se podría mejorar cosas, mal el Congreso por archivarla. En segundo lugar, el gobierno falló en no darle prioridad desde un principio. ¿Ya? También el presidente falló en tratar mal y criticar de una manera agresiva a las personas que estaban en contra de la reforma. Ese lenguaje lleno de improperios también favoreció a ese ambiente hostil que hubo hacia la reforma. Ni siquiera cuando se iba a hundir el ministro Benedetti, ni siquiera estaba ahí. Es decir, pareciera a la reforma la dejaron morir. Pareciera que no le importara a lo último. Y en tercer lugar, pues, a ver, yo también quisiera que todas esas cosas que el gobierno se dio, pues se hubiesen incluido, pero hay que tener en cuenta que pues no tenemos mayoría, el gobierno no tiene mayorías, pues le toca ceder. Entonces, Gracias, José. también hay que tener en cuenta ese factor. ¿Ya? Una cosa es pues lo que uno quiere como sindicalista, y otra cosa es lo que institucionalmente se puede hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Sí, interesante. Realmente sí, uno como ciudadana observadora, yo sí sentí que no le puso ganas, no le puso muchas ganas a la reforma, siendo que era sin duda tenía más apoyo, y creo que era más importante y menos destructiva, pues no, de hecho no era destructiva, que la reforma a la salud. No sé cuál sea la percepción, Beto, por el lado sindical. Bueno, no, agradecerle a José. No, yo en general, y creo que buena parte de esta pequeña intervención me da chance pues también de explicar el detalle de algunas cosas de la reforma, porque como lo dije en una de las intervenciones, la actitud de nosotros como sindicalistas es la de todo aspecto que fuera relativo, que fuera similar, que fuera en actitud progresiva, que reconociera derechos que nosotros hemos reivindicado toda la vida, pues tiene la posición positiva de nosotros. Yo no sé, voy a mencionar algunas cosas, pero la reforma incluía medidas de eliminación a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Bueno, todo este tema de la obligatoriedad del pago a los contratos de residentes, de los médicos residentes que no se remunera, nuevas licencias, todo este tema de las horas extras y de las horas nocturnas, pues son aspectos positivos. Eh, pero yo también coincido con ustedes en el marco que se estaba dando este debate. Y es que yo debo lamentar muchísimo, es que hubo mucha demagogia con esto, voy a decirlo con toda tranquilidad. El gobierno en todas sus redes sociales, en las redes del Ministerio del Trabajo, dijeron que se acababa la tercerización, que se iba a garantizar el empleo digno. Yo no sé cómo se puede garantizar el empleo digno cuando la reforma en su documento aumenta el límite máximo de los contratos a término fijo de 3 a 4 años. O sea, hace que los empleadores puedan engañar más a la norma, pues en general a los jueces, con los contratos estos de término fijo. O sea, antes eran los contratos de término fijo máximo a 3 años. Esta vez pueden ser a 4 años. Entonces, es un cuento de que tengamos la prioridad de los contratos a término indefinido. O sea, así lo digan en un artículo y así diga, se promoverá el contrato a término indefinido. Si el límite máximo pasa de 3 a 4 años, no estamos haciendo eso. No es cierto que, por ejemplo, a los trabajadores de las plataformas digitales que nosotros habíamos defendido la idea de que deberían ser
remunerados directamente por la empresa que los contrata, se abre la posibilidad de que puedan ser dependientes o que puedan ser independientes. Tampoco se resuelve ese problema de estabilidad de los trabajadores. Como les dije hace un momento, se legaliza la intermediación laboral. Ni una sola palabra de ponerle límite al desempeño de funciones misionales y permanentes. Había una tabla buenísima para volver al despido, digamos, a la remuneración por despido justificado antes de la ley 50. Acabaron con ese artículo. Entonces, yo sí debo decirlo con toda tranquilidad, hubo mucha demagogia detrás de eso. Y me parece aún más aberrante que haga demagogia con este tema de la consulta popular cuando ya hay una gran cantidad de cosas que está diciendo que le va a preguntar a la gente, que ya las cedió, ya se las entregó al Partido Liberal, al Partido Conservador, porque con ellos tenían acuerdo hasta el tercer debate. Entonces, yo sí creo que eso trae tanto de largo como de ancho. A mí no se me cae nada porque además lo hemos reivindicado nosotros toda una vida. A mí no se me cae nada decir que hay una cosa positiva en que las dominicales y festivos se paguen bien. No se me cae nada con reconocer que la norma iba a decir que que las horas nocturnas iban a pagarse desde las 6, 7 de la tarde, creo que 7 de la noche, creo que es el que está en el último documento. Pero yo sí creo que tenemos que tener un debate serio y un debate ilustrado y no decirle mentiras a la gente. Porque es que, por ejemplo, allá estaban diciendo que iba a reconocer a los trabajadores, a los aprendices del SENA. Y uno va y revisa el documento y a los aprendices del SENA sí, se les reconoce el carácter laboral de su contrato, pero no se les va a pagar con un salario mínimo como estaba antes de la ley 789, sino que solamente por el 60% en su época electiva. Y además se atreve a disminuir la tasa de monetización, que es como una tasa que tenían que pagar los empleados cuando no cumplían la cantidad de contratos de aprendices del SENA. O sea, se las disminuye, o sea que va a ser más barato que la gente pague esa multa, por decirlo así, que contratar a un aprendiz del SENA. Entonces, con mucho respeto, yo sí creo que hay mucha cosa, había mucha demagogia también en el documento y yo creo que vale la pena con toda tranquilidad pues que lo hablemos. Excelente, sí, de acuerdo. Bueno, hay un tema del que no hemos hablado y no creo que vamos a poder profundizar mucho en eso porque sería incluso deseable que hiciéramos un space dedicado exclusivamente a ese tema, que es la brecha de género en el empleo en Colombia. Hay una pregunta de María Cristina Hurtado. Dice, ¿qué tanto recogió el proyecto de la protección laboral a las mujeres y su aporte a la economía del cuidado, que es del 20% del PIB? Pero antes yo quiero recordar que las brechas de género en materia laboral en Colombia son inmensas. En la última medición del DANE, la diferencia se amplió y la tasa de desempleo de las mujeres está 5 puntos por encima de la de los hombres. Además de eso, hay otros temas de discriminación laboral, acoso, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba con la reforma laboral? ¿Cómo enfocaba esto Beto o Isabel? ¿Alguno sabe? Isabel y Olga, yo tengo una percepción positiva de la forma en la que incluyeron aspectos contra la discriminación, contra el acoso, contra pues todas estas fórmulas absolutamente lesivas contra la mujer en el mundo del trabajo. Creo que esa era una parte positiva, además sé que buena parte de personas participaron en ello. Pero no nos resolvía el tema de la generación de empleo, ni el tema del cuidado, que a mi modo de ver son los aspectos más importantes con relación al mercado laboral en la mujer. Yo creo, tengo buenas compañeras o conozco buenas compañeras que conocen de este detalle a fondo para que se aborde sustancialmente en otro space, pero en términos generales puedo decir que habían aspectos que mejoraban el relacionamiento, como lo decía hace un momento nuestro otro participante, el relacionamiento digamos, esa relación capital-trabajo, ¿sí? De que no se pasara por encima de la gente, que se regulara, que no existiera acoso en el lugar de trabajo, etcétera. Pero la creación de empleo con un énfasis en mujer y el tema del trabajo no remunerado del cuidado, no estaba pues con mucha profundidad dentro del documento. Creo que tiene
como en el mismo debate que estábamos planteando sobre la generación de empleo en términos generales, creo que va muchísimo más allá de una reforma de orden laboral, creo que también tiene que ver con una reforma de orden industrial y la participación de la mujer en la generación de empleo, además porque para que garantice pues su autonomía y su independencia económica, que es buena parte de lo que genera esos rezagos tanto culturales como estructurales como salariales que se dan en el país. Yo creo que a eso hay que meterle mucho trabajo y es cómo el país va a empezar a generar empleo, pero de nuevo, tiene que generar empleo si genera industria, si hay renegociación de los tratados de libre comercio y si a partir de ello se abre una posibilidad muy grande para creación de empleo a las mujeres, creo que se resuelve de buena manera, pero creo que estamos lejos todavía de ese debate. No porque no sea urgente, sino porque todavía se habla muy poco y creo que es muy importante que continuemos elevando el debate en este sentido. Gracias. Isabel, ¿quiere decir algo? Veo que si no veía que Jairín antes quería pedir la palabra. Estoy dándole la palabra a Jairín y si hay otras personas que quieran decir algo, pues quedan unos pocos minutos realmente. Bueno, José veo que también está pidiendo la palabra, pero ya habló, entonces prioritariamente se le da a quien no haya hablado. Pero Jairín creo que se fue, porque no lo veo. Pero sí lo veo, pero parece como oyente. Sí, bueno, y entonces, Isabel, si quiere agregar algo o le damos la palabra a José. Sí, no, si quieres, démosle la palabra a José y después agrego algo más ya sobre un tema un poco más allá de la reforma laboral. Adelante, José. A veces se demora en dar la palabra. Se la di y no funciona. Creo que pasó algo con José porque no lo veo. Sí, aquí está, pero no sé qué pasó. Bueno. Está Ernesto Cortés. Quiere hablar también. A ver, Ernesto, adelante. Se fue. Ernesto. O sea, Lucho Cañas. Quería decir algo en 2 minutos y es, sí, bueno, número 1. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. Sí, adelante. Ok. Lo primero es que estoy de acuerdo contigo en que sí me parece muy necesario y muy importante también poder hablar del empleo en materia de mujeres, porque, digamos, la experiencia de vida de las mujeres y la forma en cómo la estructura laboral, digamos, entiende la experiencia de vida de las mujeres es compleja y es totalmente distinta a la de los hombres. Inclusive, digamos, las posibilidades y las estrategias para poder formalizar el empleo en las mujeres, pues cambian enormemente. Entonces me parecería muy interesante que pudieran hacer ese diálogo en el futuro. Y hay otra cosa que no sé si la hablaron, pero me parecería también interesante que en algún momento se pudiera volver a retomar, y es el tema que no solamente la gente trabaja para sobrevivir, ni con el objetivo, digamos, de la productividad, y también un tema de realización personal, que creo que en el caso de los jóvenes es muy importante, razón por la cual inclusive muchos jóvenes de cierto tipo, digamos, de nivel social o de cultura general o etcétera, tampoco están pensando en formalizarse laboralmente. Y es por un lado preocupante, pero por otro lado también invita a entender el tema del empleo de forma distinta a la que lo venimos haciendo hace 50 o 60 años, ¿no? El empleo relacionado con la seguridad, estabilidad, digamos, caja de compensación, beneficios, digamos, laborales de este tipo.
y también nos invita a mirar cómo la gente joven entiende el tema, digamos, de poder trabajar y dedicarse a algo. Entonces quería decir eso nomás, y gracias. ¿Era Ernesto el que hablaba? Sí, era yo, ¿por qué? Ah, vale, gracias Ernesto, sí. Sí, bueno, no, en realidad yo como socióloga ahí sí meto un poco la cucharada. La gente joven en general pues hace, es decir, nadie es totalmente libre, aunque sea, incluso mientras más joven sea, menos libre es de cierta forma. Es decir, todos estamos metidos en un sistema en el que la sociedad nos está llevando a ciertos asuntos y a ciertas decisiones de vida que estamos tomando creyendo que las estamos asumiendo libremente, pero pues en realidad no es así. Los modelos económicos, políticos, sociales, pues son todo un sistema de regulación, de decir, códigos, normas que están muy, muy mediados y donde no todos tienen, no estamos en igualdad de condiciones. Ahí sí, de nuevo, como decía Andrés, hay unos que tienen mucho más poder para determinar cómo van a pensar los jóvenes o las mujeres o lo que sea, pues porque puede ser que tengan medios de comunicación o tengan muchísima influencia en su palabra o tengan mucho dinero para montar campañas, propaganda, lo que sea. Entonces, no, yo sería un poco más cauta al postular esto y más bien trataría como de enfatizar en que las luchas de los trabajadores son antiguas, lo que se ha obtenido para pasar de lo que era un estado del siglo XVIII, como decía Andrés, pues donde era la ley del más fuerte, a lo que se logró en el siglo XX, XXI en varios países, como los que decía Andrés, en países nórdicos, equilibrar las relaciones entre capital y trabajo y no ser en la ley del más fuerte que se imponga, sino la ley más bien del más débil. Eso requiere muchísimo trabajo, requiere sindicatos, requiere ciudadanos informados, requiere muchas cosas más que pensar en una ecuación tan sencilla como decir, veamos qué es lo que quieren hacer los jóvenes porque hoy ya no quieren protección ni nada de eso, pues porque obviamente cuando uno es joven quizás no piensa en la pensión, pero pues cuando llegue a determinada edad, pues ahí, cuando llegue a los 70 años, le va a tocar entonces seguir trabajando en cualquier cosa o en la miseria total. Entonces, hay mecanismos que se construyeron a lo largo del siglo XX y que Colombia además los construyó desde pues, mediados del siglo XX y que pues también se han desmontado con Gaviria, con Uribe, y que hay que volver a recuperarlos. Hay unas personas que han dejado otros comentarios y saber si los quiere leer. Pero quería dar simplemente el dato de cómo está la brecha en la medición que que sacó ayer el DANE. Simplemente para decir, la brecha está 8% de desempleo masculino y 13.4% de desempleo de las mujeres. Es decir, es una brecha de 5.5 puntos y pues cambia un poquito, pero se mantiene y tiene más bien a ampliarse, y eso pese a que la participación de las mujeres en el mercado laboral sigue siendo menor al de los hombres, ¿no? Entonces, pese, digamos, a que hay menos mujeres buscando empleo, es más difícil encontrar empleo. Y sí, realmente las respuestas que daba la reforma laboral pues eran insuficientes, y eso que no estamos abordando también el tema de las brechas salariales, ¿no? Y de lo que hay detrás de las brechas salariales. Miremos que hay otras preguntas. Ni la economía del cuidado, porque en efecto alrededor del cuidado, además, porque pues una es de que hay economías del cuidado no remuneradas, pero también que los empleos asociados al cuidado son menos remunerados, ¿no? Los que sí son remunerados son feminizados, digamos, y se pagan menos que los empleos más masculinizados. Y hay muchos sectores que en ciertas circunstancias pueden ser una fuente de generación de empleo en los que hay aún barreras para el empleo femenino, como la construcción, por ejemplo. Entonces sí, hay unos temas estructurales. Está
Viendo, yo creo que ya las participaciones que ya las ha leído Olga. No sé si nuevas preguntas. Bueno, sí, no, Olga, en realidad disculpa. sí ya se leyeron. Es Sí, esto, también estaba viendo. Sí, perdón. Sí, en general creo que ya se han leído y se han respondido. No sé si Beto tenga alguna otra cosa. Yo quería hacer un comentario sobre otro tema que encontré en la evaluación que hizo Alejandro Gaviria en su momento de la ley, que no era solamente una evaluación de las estrategias de flexibilización, sino también de las estrategias, digamos, activas de buscar empleo, sobre todo de intermediación laboral y de colocación de empleos. Que en general yo creo que falta también un debate alrededor de eso, o sea, de que se busca facilitar, por ejemplo, el reentrenamiento o de estos servicios de empleo, de crear incentivos, por ejemplo, con la ley del empleo joven, incentivos para los que contraten jóvenes, o ha habido otras iniciativas locales para contratar mujeres. Creo que hace falta también una evaluación de ese tipo de iniciativas, porque mi percepción es que han sido muy limitadas. Pero también, pues uno tendría que decir, bueno, ¿qué se puede proponer que facilite el enganche laboral, que logre efectivamente reducir las brechas? O sea, creo que más allá de lo que proponía la reforma y de los temas de reivindicaciones de derechos laborales, hay un espacio, digamos, por construir en términos también de promoción de calidad y del empleo, dado de que las iniciativas que se han hecho en los últimos 20 años yo creo que han sido muy limitadas o realmente no han funcionado. Entonces, creo que es un espacio también para construir iniciativas y que ojalá hubiera sido, pues, el debate hubiera ido más hacia allá, hacia pensar en esas cosas, y pues no simplemente que tumbaron o no tumbaron una reforma. Bueno, aquí hay una pregunta de Jairín, un poco provocadora su pregunta, a ver quién la quiere responder. ¿Creen que la reforma laboral se planteó para que se cayera desde un inicio para hacer campaña política? Bueno, no sé cómo lo vea Beto. No sé si ese fue el propósito inicial, pero creo que la forma en la que se adoptó la narrativa, además fundamentalmente pues del nuevo ministro del Interior, ¿no? De Benedetti, es esa. Yo no sé si tienen de pronto en la cabeza alguna de las expresiones antes de que se cayera formalmente y él en plata blanca dijo, ya no nos importa, ya estamos la decisión de la consulta y, y lo que vemos de la consulta es más la constitución de comités de campaña que otra cosa, pero también me parece importante ser prudente porque todavía no se ha concretado el camino legislativo de esa consulta, etcétera. Entonces, no sé si es el propósito inicial, pero pues al menos ahora ha tenido ese carácter. Pero me gustaría mencionar dos cosas a modo de finalizar que me parecen importantes. La primera tiene que ver con esto que estaba mencionando Isabel. Yo tiendo a ser un poco repetitivo con esto, pero es que creo que creo que da buena parte de la solución estructural de lo que está pasando con el mercado laboral en el país y es la decisión del Estado de intervenir en favor de la creación de empleo. Es que, claro, voy a decirlo no de forma despectiva, pero a veces como que nos relacionan mucho este tema de crear empleo y del sindicato y todo con la izquierda, que por supuesto tiene que ser así. Muchos de nosotros estamos en este espectro pues de la visión política que se tiene del país, pero hay muestras de capitalismo distinto al monopólico que generan este tipo de iniciativas. Va, la más conocida, digamos, históricamente, Isabel, y es el tema del New Deal. O sea, en un momento de crisis profundo que tuvo la economía estadounidense, un gobierno pues estadounidense toma la decisión de destinarle recursos a la creación de empleo. Es más, hay como un cuento pues y es que decían que inclusive para esa época rompían una calle para volver a construirla con el propósito de crear empleo. Bueno, estoy exagerando, pero tiene que ver con eso, con esa disposición de generar empleo. Y para ello yo creo que hay dos cosas muy importantes que sí puede hacer el gobierno. La primera es de verdad
abramos esta discusión sobre los tratados de libre comercio. Es que buena parte del empleo agrario se ha perdido es por cuenta de las importaciones. O sea, aquí la gente que cultivaba arroz, después pasó a cultivar, se quebró el arroz, la cebada y entonces pasó al maíz, del maíz se quebró el maíz y entonces pasaron al sorgo, se quebró el sorgo y entonces ahorita están en el café, o los que quedaban ahorita están en condiciones, o sea, cada vez se aparta a los colombianos de poder desarrollar productivamente el campo. Buena parte de los empleos también están ahí. Y eso implica pues que tengamos una discusión seria sobre eso y no demagogia, porque también entonces el presidente dice vamos a renegociar los TLCs y tres ministros de él salen a decir no, de verdad la renegociación no es, sino que vamos a sentarnos a mirar más cláusulas, pero las cláusulas no es sino más que no sé, que la leche no se quiebra en el 2026, sino en el 2027, y esa es la gran genialidad que tiene. Pero la otra discusión, y qué pena me meto con este tema, pero yo soy trabajador estatal, la otra discusión que tiene el gobierno es por qué no hace una ampliación seria de plantas de personal que también generan empleo. No empleo de los contratistas que lamentablemente tienen que estar pauperizados y al servicio seguramente pues de los políticos que mueven los contratos de esas personas, sino empleo de verdad, empleo estatal, dado definitivamente pues para que el Estado se robustezca y no al servicio única y exclusivamente del Estado, sino por ejemplo con robustecer el Ministerio de Comercio que no tiene nada de ser defensor del comercio colombiano. O, por ejemplo, a propósito de lo que estábamos hablando ahorita del sistema distrital del cuidado o el tema de cuidado. Yo siento que hay como mucha charlatanería alrededor del sistema distrital, del sistema nacional del cuidado y la creación de la... Y, por ejemplo, el Ministerio de la Igualdad hoy tiene serias dificultades para existir y parece que el gobierno nacional no está muy interesado en que exista. Si ese ministerio toma la decisión de verdad hacer una política nacional de cuidado, requiere a trabajadores y empleados públicos que puedan desarrollar ese tipo de iniciativas. Esa es otra alternativa que tendría el gobierno nacional, pero lamentablemente Isabel y Olga también les debo decir que en eso nos queda una gran deuda, porque el gobierno también se ha hecho el de la vista gorda a ampliar las plantas de personal de los empleados públicos. Y lo último, con esto termino, es que a mí no me parece tan menor, a propósito del comentario de José hace un momento, a mí no me parece tan menor que hayan retirado la parte del derecho colectivo laboral de los trabajadores. Bueno, no sé si yo lo hago recurrentemente porque buena parte de mi tiempo lo hago asesorando y acompañando negociaciones colectivas, pero esa es la mejor forma que tenemos los trabajadores de ganar algunos derechos. Porque ya sabemos que en el Congreso de la República lo que tenemos es gente que no está con ello, pues las pocas cosas que nosotros podemos hacer es equilibrando de alguna manera la balanza en las negociaciones colectivas. Y oh sorpresa, el gobierno del cambio también nos quitó la posibilidad de mejorar la norma alrededor de la negociación. Entonces no es tan menor que nos hayan retirado todo ese capítulo del derecho colectivo en la reforma laboral. Con eso termino, Olga, Isabel, muchísimas gracias. Muchas gracias, Beto. Yo quería hacer algunos aportes. José, bueno, dale, pero como cortico, breve, 2 minutos máximo. Rápido, bueno, 3 cosas. La primera, sí, es que definitivamente de que Petro es un charlatán, eso es algo probado. Y matizando la postura de Beto, pues se sabía de que no iba a ser fácil la tramitación y se tenía que ceder, pero hombre, no haga demagogia y no le ponga más quilates a la reforma de lo que tiene. 2, pienso que faltó mucho énfasis o énfasis, porque yo no vi absolutamente nada en cuanto al tema de la discapacidad y la relación con lo laboral, con el trabajo. Yo soy una persona en condición de discapacidad, soy una persona ciega total, y algo que me afecta directamente, yo no vi dentro de la reforma, ni siquiera dentro del debate del Ministerio del Trabajo o del presidente, nada relacionado con el tema de la discapacidad y la inclusión que debemos tener en el ámbito laboral, los espacios de accesibilidad, nada, absolutamente nada. Y es algo terrible, porque en las políticas públicas siempre se habla de
temas de igualdad de género de las mujeres, que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, temas de las personas diversas, que estoy totalmente de acuerdo con eso, pero nosotros como personas con discapacidad, y más en el ámbito laboral, que es donde más sufrimos discriminación y de pronto falta de accesibilidad, yo no veo, ni siquiera desde la izquierda, veo poca apertura a nosotros. Excelente, José. Muy bueno recordar esto, decirlo así claramente. Queda anotado. Veo que Cristian, le vamos a dar la palabra ya para terminar a Cristian. Adelante, Cristian. Buenas noches. Está chévere el espacio. Pues veo que se le hace como algo de oposición al gobierno y creo que está bien, creo que es válido. Pero entonces yo les quería recordar que pues con esta oposición que se busca para el 2026, ¿el centro o la derecha? ¿Qué le conviene más al país? Y a las reformas, ¿no? Que por lo menos la reforma laboral no salió, pero vamos a ver por qué. La primera reforma que mandaron, tuvieron que desbaratarla casi por completo para que la aceptaran pues los señores de poder, ¿no? Los empresarios. Entonces, ahorita esta otra que ya no tenía casi beneficios, pues muy pocos, la verdad, tampoco la quisieron aprobar. Entonces, bueno, ahí la consulta popular, ¿no? Que para mí es lo mejor. Entonces ahí lo dejo. Me quedo corto con la idea, pero pues ahí lo dejo. Siempre con Petro adelante. Gracias, Cristian. Sí, en realidad la idea de este space no es dar una consigna ni pues pretender que tenemos una fórmula electoral que va a resolver los problemas. Incluso más bien es como al revés, como que tratemos de salirnos del el petrismo o de pensar que por invocar el nombre de Petro las cosas se van a solucionar o a empeorar. No, es como ir más allá de todo eso y realmente, Cristian, no sé si usted atendió la totalidad del debate, pero del space, que por cierto queda grabado, lo puede oír porque realmente aquí el punto era más bien entender decir, no solo la reforma, sino la política de Colombia con respecto a la creación de empleo, las dificultades que hay. Era una cosa un poco más de fondo, que la idea no era realmente terminar con alguna consigna o alguna invitación a votar de alguna manera. Pero muy bien, en cuanto a la consulta popular, pues veremos qué va a pasar. Ya veremos qué va a pasar. A mí me parece bueno, que haya que se pongan estos temas en el centro de la agenda. Y digamos, si la consulta popular ayuda a que eso suceda, eso me parece positivo. No sé si ya y que para el de la terminamos. consulta, pues, a propósito de la consulta, pues estamos pendientes de que sea a preguntar, ¿no? Y de que realmente qué tanto se pone en el centro las reivindicaciones laborales. Pero pues hasta ahora no sabemos. Así es. Bueno, pues ya ha pasado 1 hora y 47 minutos. ¿Les parece si nos despedimos? Y más bien, por ahí dejó Jota un comentario buenísima y súper informativa esta sesión. Creo que habrá que hacer una sesión 2. Gracias, Blue e Desarrollo. Estoy de acuerdo. Espero que hagamos otra con este tema. O sea, el tema laboral es inagotable en Colombia, las experiencias de discapacidad, muchos temas hay que desglosarlos más y el tema de brechas de género también. Entonces, son discusiones pendientes. Muchísimas gracias a todos los que lo escucharon en directo, a los que lo van a escuchar en diferido. Si les gustó, pues también bonito si lo recomiendan para que otras personas también lo puedan oír. Y pues no me queda más sino agradecerles de nuevo a Beto, a Andrés, que ya se fue, y a Isabel por sus aportes muy, muy valiosos. Oiga, no, Isabel, muchísimas gracias, Andrés, a todas las personas que estuvieron escuchando. Agradecerles por el espacio porque creo que le sirve más al país tener este tipo de conversaciones, este tipo de discusiones alrededor de ideas, alrededor de comentarios, más allá de las consignas. Yo soy un defensor de las consignas, pues porque es una forma de sintetizar lo que nosotros pensamos,
pero si esas consignas no están acompañadas pues, de una base material, de una buena actitud para la discusión, creo que es un tanto difícil. Entonces, quiero felicitarlas por eso y por el espacio que ustedes han logrado. Y bueno, cuenten conmigo para otras invitaciones, con gusto, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Vale. Buenas noches entonces a todos y a todas.